Bien, vamos a reanudar, otorgándole nuevamente la palabra a la representante del Ministerio Público. Gracias, licenciada, por el espacio brindado. Estaba en el análisis de la declaración de don Raúl Alfaro Núñez. Eh, como indicaba, don Raúl refiere que él acompaña a don Guillermo a realizar las diligencias. Hay un dictamen médico que también fue incorporado por la defensa, o a solicitud de la defensa, perdón, de don Guillermo. Esta representación conoce, está en el expediente, no solo la denuncia o el proceso que instaura el señor imputado ante violencia doméstica, sino la valoración que se le realiza. Y de aquí, nuevamente revierte suma relevancia lo que establece la resolución del Tribunal de Familia a la que hice alusión anteriormente. Y es que en esa resolución bien indica el Tribunal de Familia, y su autoridad lo leyó de forma literal, solicitud de la defensa, pero yo quiero recalcar dos o tres frases que utiliza esta resolución en un correcto entender de estos procesos. El tribunal indica: no se puede establecer la máxima de primero en tiempo, primero en derecho, que fue lo que quiso hacer don Guillermo. Don Guillermo escucha que Andrés está pidiendo el auxilio policial y lo que acata es venirse para tribunales a pedir primero él las medidas de protección. Debemos recordar, dice el tribunal, que la autoridad competente, por ley, debe procurar, porque así lo establece la ley de violencia doméstica, que las personas agresoras no utilicen contra la víctima la presente ley. Con todo el respeto para los señores jueces que analizaron esta situación de forma inicial en juzgado de violencia doméstica. Pero esto que fue lo que menos tuvieron en cuenta. Y finalmente se indica que si bien hay un dictamen que indica que el imputado presenta algunos rasguños, uno, no merita ninguna incapacidad. Lo dice el médico legal, que esas lesiones que el imputado presentaba no ameritó ninguna incapacidad, lo cual es totalmente desproporcional al hecho de que las lesiones que presenta doña Olga ameritaron 5 días de incapacidad. Esto no solo nos lleva de vuelta a este análisis de violencia intrafamiliar, porque estamos hablando de una desproporción física. De ahí la superioridad física que establece una perspectiva de análisis de género, precisamente porque no se trata de dos iguales en cuanto a contextura física, para entenderlo correctamente. Don Guillermo, por su mismo género, tiene mayor corpulencia, mayor superioridad física con relación a doña Olga, que todos pudimos apreciar, es una persona inclusive delgada. Pero no solo eso, es que como bien lo señala el Tribunal de Familia, esas lesiones que don Guillermo establece o presentaba perfectamente podrían haber sido de reacción. ¿Qué diría la defensa?
especulando un poco sobre su tesis, que es que esta resolución es la primera que se dicta por parte de un tribunal, que hay una segunda resolución donde mantiene incólumes las medidas. Sí, pero es que en esa segunda resolución el tribunal, sin valorar estos aspectos, lo que dice es manténganse en las dos medidas, porque de que tienen un conflicto, tienen un conflicto. Pero da inclusive por establecido en esa misma resolución, en la segunda del tribunal en alzada, da por sentado que Pedro brinda un relato imposible de creer. Acredita con otros testigos de que efectivamente doña Olga sufría de violencia intrafamiliar, solo que se había tornado tan difícil la situación entre ellos que acceder a lo que doña Olga estaba solicitando era imposible. ¿Y qué estaba solicitando doña Olga? Regresar a la vivienda. Y es cuando el tribunal le dice, mire, acceder a tal petición es ponerlas en riesgo. Mejor manténgase cada uno como está. Pero no está desacreditando esa segunda sentencia, esta situación. Y reitero, en un correcto análisis, el Tribunal de Familia hace ver cómo el imputado, aprovechándose de los mecanismos legales, los utiliza en perjuicio de su víctima. Porque este expediente, en el que don Guillermo aparece como solicitante de las medidas, es el 16257-651-BD, y en el que aparece doña Olga solicitando las medidas es del mismo número, pero 658. Es decir, es el expediente inmediatamente posterior. Que cuando llegan los oficiales de fuerza pública, son los que le dicen a doña Olga, le aconsejamos de que mejor vaya a poner las medidas, ignorando a doña Olga que ya estaba don Guillermo aquí adelantándose a esa condición. Así que ese dictamen y ese proceso de violencia doméstica, con todo respeto, lo indico, a criterio de representación, fue parte de esa estrategia montada por el imputado desde ese momento para tener una supuesta defensa a estas situaciones. Lo que sí aporta don Raúl es un elemento que faltaba. De hecho, cuando iban declarando los señores testigos de la defensa, yo iba corroborando cada uno de los aspectos que se indica a nivel de doctrina y jurisprudencia están presentes en una violencia de género, y me faltaba una, y la vino a dar don Raúl. Yo dije, ¿dónde está el elemento de que además de que es loca, bipolar, inútil, dónde está el aspecto de que es interesada? Y de que todo esto es detrás de la plata. Hasta que vino don Raúl y lo aportó. Porque era lo único que faltaba. Ah, no, perdón, me falta uno último que ahorita me voy a referir. Ese aspecto, Raúl, además de establecer que él vio en algunas ocasiones a doña Olga tratando al imputado de viejo cochino, rabo verde, y que le empujaba y lo agredía, don Raúl nos dice ese 5 de febrero, yo vi las lesiones que presentaba Guillermo, no vi a doña Olga. Pero cuando se le habla del tema de la dependencia económica o si existía,
don Raúl se ve en una dicotomía que no pudo resolver de manera satisfactoria. ¿Qué digo? Si digo que Olga tenía plena dependencia económica con Guillermo, lo afecto en el proceso de pensiones, porque recordemos que la primera audiencia, este contradictorio, se vio suspendida en razón de la detención que se realizó del imputado por oficiales de fuerza pública por una orden de apremio de pensiones, donde doña Olga está solicitando una pensión, donde allá se está diciendo que la empresa está en quiebre y que además doña Olga no dependía económicamente de él. Entonces Raúl, que tiene pleno conocimiento de todo, del proceso de pensiones, del proceso de divorcio, de toda la situación, la vida y milagros de don Guillermo, se encontró con una dicotomía. ¿Qué respondo? Entonces lo dejo a medias. Doña Olga llevaba la vida, dijo Katia, que todas las mujeres soñamos. Un maridazo que nos pague absolutamente todo. Los viajes y cuanto gusto nos quisiéramos dar. Eso dijo Katia. No lo estoy diciendo yo, no son mis palabras. Son las del testigo de la defensa. Que era el marido que todas soñábamos y la vida que todas soñábamos. Raúl viene y dice que sí, que inclusive de la empresa salía los gastos para Olga, donde se le giraban, y lo apunté, 1.000 euros o $2.000 por mes. 1.000 euros cuando estaba en España y $2.000 cuando estaba en Colombia. Aunque don Raúl desconoce el tipo de cambio para ese momento, en un año ha aumentado, no ha descendido el valor del dólar. Estamos hablando de cerca de 1.000.000 de colones al mes. Esa era la vida de lujo que le daba don Guillermo a doña Olga, 1.000.000 de colones al mes. Pero además, ya lo que pretendía y lo que pretende, lo dio a entender Raúl, es ese interés económico en todas las situaciones que ha planteado. Interés económico. ¿De dónde se puede desprender una conclusión de esta naturaleza? Donde una mujer que después de 15 años de estar sufriendo agresión decide acudir a estrados judiciales a solicitar el auxilio porque ya se le escapó de las manos la situación que ella creía podía controlar en algún momento, para poder decir que el interés es económico. Si hubiese un interés económico, doña Olga preferiría seguir siendo agredida en la esfera de cristal donde don Guillermo dice que tenía a su princesa, recibiendo todos los lujos y todas las atenciones. ¿Qué podía obtener doña Olga? ¿Cuál era el interés económico que podía obtener al presentar una denuncia? Con todo respeto, pero yo no lo encuentro. Y la prueba de la defensa concluye con un testigo estrella, don Juan Guzmán Astorga, un testigo que fue de conocimiento de todos. Yo ordené la detención por el delito de falso testimonio. Y no solo por las contradicciones que de cara al resto de la prueba don Juan pudiera establecer, sino principalmente por un elemento que, si bien se está conociendo en aquel expediente, lo voy a mencionar. Don Juan dice que él ese 5 de febrero, era otro que tiene clarísimo la fecha, él ingresó a las 6 de la mañana
que de eso no tiene duda. Inclusive a preguntas de esta representación lo volvió a afirmar, que no tenía dudas de que él había entrado a las 6 de la mañana. Que a las 6 de la mañana Pedro es el que le entrega a él el puesto. Y que Pedro es el que le cuenta que se había dado otro problema en la casa de don Guillermo y que había tenido que llegar hasta Fuerza Pública. Pero que él no puede decir que haya llegado porque eso fue en el turno de Pedro. A las 6 cuando él entra, no pasa eso. Que en su turno, Fuerza Pública no llegó a ese lugar. Nuevamente nos vamos al reporte del 911 y observamos que la radio patrulla, donde dice RP, se presenta al sitio a las 6:46. Es decir, en el turno de don Juan, el que afirmó aquí bajo juramento que en su turno no había llegado ningún policía a esa casa, que fue en el de Pedro y que Pedro le contó. Cuando el mismo reporte del 911 desmiente esa situación. Pero peor aún, dice que despuesito de que él entró, don Guillermo sale de la casa. Y que hasta en la tarde, doña Olga sale de la casa. Hasta la tarde, lo dijo don Juan. La denuncia de doña Olga, ante la violencia doméstica, es en horas de la mañana. Y nos está hablando el testigo de que en toda la mañana no salió doña Olga de ahí. Concretamente a las 9:50 del 5 de febrero. Los hechos por los cuales, principalmente, además de estas contradicciones, y repito, lo voy a mencionar, aunque se están dando de conocimiento en nuestro proceso, es porque don Juan llegó a buscarme unos 8 días antes de la anterior audiencia a la fiscalía, en presencia de doña Olga, para indicarme que él estaba recibiendo dinero de parte de don Guillermo para venir aquí a mentir y que eso estaba muy preocupado. En ese momento yo lo que le indiqué es que él era testigo de la defensa, que yo no podía tener ningún comentario, ninguna relación, no le iba a recibir ninguna entrevista de ninguna naturaleza, que se presentara el día del debate y recordara que estaba bajo juramento y ahí tenía que decir la verdad únicamente. Como todo lo pudimos escuchar, él negó haber visto a doña Olga, él negó haberse presentado a este edificio, él negó haberse presentado a la fiscalía. ¿Qué clase de credibilidad puede tener un testigo en estas condiciones? Donde, repito, además de ese evento que se está analizando en proceso aparte, de cara a los mismos elementos y a las mismas probanzas del expediente, su declaración es totalmente inverosímil. No es un testigo que genere absolutamente ningún tipo de credibilidad, ni para un lado ni para el otro. Este es el común denominador con la prueba de la defensa. Testigos que
todos fueron muy claros para señalar una fecha. Eso es algo que todos aprendieron muy bien. Pero a la hora de ser sometidos a un contradictorio, no permiten tener la credibilidad para crear siquiera una duda en cuanto a los hechos. Pero lo cierto del caso es que todos hacen referencia a aspectos periféricos. Ninguno estuvo en esa casa ni el 4 ni el 5 de febrero presenciando estos eventos. Han sido traídos aquí para hablar de aspectos periféricos, de detalles no relacionados con el evento en sí. Han sido traídos por la defensa para descalificar a la ofendida. Una técnica más que superada en este tipo de procesos. Y cuando dije que me faltaba un elemento, es que además de ser descalificada la víctima como inútil, loca, bipolar, faltaba uno, infiel. Infiel. Y de ahí, para eso fue ofrecida la prueba documental que para mejor resolver presentó la defensa técnica al inicio del contradictorio. Y es el famoso matrimonio oculto, supuestamente, de doña Olga. Y es que debo ser muy enfática en este punto. Y lo puede corroborar su autoridad con los audios y el video de juicio. Cuando la defensa ofrece esta prueba, inclusive que yo me opuse, porque consideré que no tenía nada que ver con el desarrollo de este proceso, lo hace indicando que es para demostrar que doña Olga se había casado con otra persona que no era don Guillermo y que don Guillermo no tenía conocimiento de esa situación. No tenía conocimiento de esa situación, porque ese era el elemento que hacía falta en todo este engranaje para demostrar que además de ser celosa, loca, posesiva, histérica, bipolar, era infiel, mentirosa, interesada, al punto que se había casado con otra persona y se lo había ocultado a don Guillermo. Pero don Jorge Morales Fernández, quien fue el abogado que realizó la escritura de divorcio por mutuo acuerdo entre doña Olga y ese otro sujeto, refiere y lo indicó que inclusive él ni con Olga trató, que él no puede precisar, pero cree que como en el 2011 fue que se hizo este divorcio, y que él con doña Olga ni trató. A él quien lo contrató fue Guillermo, porque con él tenía ya de previo algunos negocios que había realizado, le había hecho algunas escrituras en algunos actos. Es Guillermo quien le paga, es Guillermo quien le pide que haga el divorcio. Y a Guillermo quien presentaba a doña Olga en todo momento como su esposa, al menos como su pareja. Entonces tampoco le resulta atendible o creíble el hecho de que don Guillermo no sabía de este matrimonio. Y es que doña Olga da una explicación de esta situación, inclusive a preguntas de la defensa. Dice que en aquel momento pues ella se vio en la obligación de realizar ese matrimonio, pero con pleno conocimiento del imputado. Nunca fue una situación ajena a él. Toda esta situación la concluye el imputado con una declaración que no admitió preguntas, al menos de esta representación, claro está.
Y que eso también es un aspecto que respetuosamente el Ministerio Público quiere hacer ver a su autoridad. Que el imputado tiene el derecho, sí tiene el derecho, nadie lo discute. El derecho de no declarar, el derecho de declarar en el momento que quiera, el derecho de no contestar preguntas o de contestar solo las que él quiere. El derecho se mantiene, pero también lo ha establecido la jurisprudencia patria, que desde el momento en que declara, ingresa esa declaración al elenco probatorio y debe sufrir el mismo análisis que el resto de la prueba. Y parte de ese análisis, si dejó sin la posibilidad del contradictorio, resulta bastante difícil tenerla por acreditada, por cierta, si ni siquiera permitió que esa declaración fuera debatida. Pero esta representación tomó algunos apuntes de esa declaración que venían a terminar de darle cuerpo a esta situación de violencia, porque me faltaba la parte que se establece como del agresor. Yo la he amado mucho. Ella tiene un trastorno bipolar, para darle más fuerza a Katia. Es muy celosa. Acepta que tiene una superioridad física, pero también acepta que doña Olga, inclusive en España, ya fue catalogada como loca agresiva. Él se pone en la posición de salvador, típico también de este tipo de situaciones. Yo la recogí cuando no tenía nadie, cuando no tenía nada, la ayudé, le crié a sus hijos, le di todo, yo salvador. Él sí acepta la dependencia económica. Él desmiente en alguna manera lo que Raúl dice, de que Olga tenía una entradita fija ahí de 400,000 colones por el asunto de la repostería. No, él sí acepta esa dependencia económica. Hace ver que la relación con Olga se había tornado terrible, insostenible, pero no nos explica por qué no la dejaba. Pero no faltaba la descalificación final. Como madre es muy buena, pero como esposa no es buena. No puedo ni siquiera decirle a su autoridad que entiende el imputado porque no sea una esposa buena, porque como no permitió preguntas de esta representación, no puedo tener idea de qué entiende don Guillermo por esposa buena, porque al rato probablemente, según sus parámetros, pues tampoco calificaría un gran porcentaje de mujeres entre ese concepto de esposa buena. Lo que sí ha quedado de manifiesto para esta representación es que, pese a los esfuerzos realizados por la defensa técnica y material del imputado, no se ha podido desbaratar la tesis, la teoría del caso que el Ministerio Público ha planteado. Y a criterio de esta representación, cada uno de esos elementos analizados de forma objetiva y global, contrarrestados con el resto de elementos de prueba, no permiten siquiera establecer una tesis alterna para establecer una duda razonable en cuanto a la comisión de estos hechos. Y en ese sentido es importante determinar que si bien en el proceso de violencia doméstica se le da cierta credibilidad a otros testigos, no así a Pedro, debemos recordar que en ese proceso no se tenía a la vista la totalidad de los elementos de prueba que se tienen en este proceso.
No podemos tomar como base ni como punto de referencia lo que se haya tenido por demostrado en cuanto a hechos se refiere en el proceso de violencia doméstica, porque no solo esto es un proceso independiente, sino que aquí hay una mayor plataforma probatoria que permite desacreditar la prueba a la defensa y darle solidez a la teoría del caso que el Ministerio Público ha planteado. Doña Olga no solo sufrió 15 años de agresión, de desprestigio, de agresión psicológica, de agresión física, sino que los hechos planteados en el 4 y 5 de febrero del 2016, según la acusación, han sido acreditados con el grado de certeza que el Código de Rito exige. Y en ese sentido, esta representación, realizando la recalificación que al inicio hizo mención, considera que se ha podido acreditar la existencia de 3 delitos de ofensa a la dignidad, según lo establece el artículo 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, un delito de maltrato, según el artículo 22, y un delito de amenazas, según el artículo 27. Con relación al delito de maltrato, esta representación considera que nos encontramos en el presupuesto del segundo párrafo, no el que establece una sanción que va de 3 meses a 1 año, sino la sanción de 6 meses a 1 año. Y esto por cuanto, como lo establece este párrafo, de la acción desplegada por el imputado resultó una incapacidad para sus labores menor a 5 días, de forma tal que esta representación concluye solicitándole respetuosamente a su autoridad se le absuelva a Guillermo Antolín Garrido por un delito de sustracción patrimonial que venía siendo acusado por esta representación por considerar que no se ha logrado establecer que el fin del imputado fuera sustraer del patrimonio a la ofendida de forma permanente el bien al que se hizo referencia en la acusación, sino lo fue única y exclusivamente para extraer de estos aparatos la información que él consideraba contraria a sus intereses, y que se le tenga como autor responsable de 3 delitos de ofensa, un delito de maltrato y un delito de amenazas, y en ese tanto de acogerse la solicitud del Ministerio Público se le imponga el mínimo de la pena establecida en cada uno de estos presupuestos, es decir, 6 meses de prisión por cada delito, que debe ser analizado bajo las reglas del concurso material, de forma tal que sumaría un total de 30 meses, que aplicando las reglas del concurso material quedaría reducido a 18 meses, que sería el triple del mayor solicitado, 6 meses, para un total de 1 año y 6 meses de prisión. Es de esa forma que el Ministerio Público deja planteadas sus conclusiones. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Bien, se le otorga espacio al señor defensor para que exponga sus argumentos conclusivos. Gracias, muy buenas tardes a todos. Esta representación inicia de la siguiente forma. Ha venido acusando el Ministerio Público, ahora son 3 delitos de ofensas, un delito de amenazas y un delito de de maltrato. Hay que tener algo muy claro. El Ministerio Público, con su acusación, es quien delimita los hechos sobre los que se va a desarrollar este debate y sobre el elenco probatorio que vamos a tener para efectos de poder llegar a una conclusión afirmativa o negativa sobre la participación del imputado en los hechos que se le han venido acusando. Contrario al criterio que ha esbozado el Ministerio Público,
esta representación no necesita desacreditar, ni ha necesitado de la defensa en sí, para poder desacreditar la versión de la señora Olga Ochoa. Es importantísima la denuncia que ella plantea y vamos a empezar a analizarla de esta forma. Ella ha planteado que el día 4 de febrero del 2016 a las 8 horas le reclamó, fue a cenar con don Guillermo, le reclamó porque en la grabadora había escuchado unas versiones sobre una infidelidad de don Guillermo. Y menciona claramente lo siguiente, porque es que es muy importante cómo, y en eso hay que alabar al Ministerio Público, cómo rescata, tanto en la declaración de doña Olga como en esta etapa de conclusiones, cómo rescata, yéndose por la periferia, la verdadera declaración de doña Olga y las verdaderas inconsistencias que no son cosa que pueda diminuirse. Ha reconocido la misma Fiscalía que existen serias contradicciones, pero que hay que analizar todo de forma global. Y esto es importantísimo porque tenemos que notar cómo en la denuncia que presenta doña Olga dice claramente: me dijo que yo era una zorra, que lo llevaba engañando durante 13 años. Y más adelante dice: me metió las manos en mi blusa y me retorció los pezones. Deseo indicar que yo solo portaba una blusa de tirantes y no un brasier. Y resulta que aquí doña Olga viene a mencionarnos que fue el día de la cena que venía ante esta pregunta, a pesar de que su autoridad rechazó la pregunta por ser repetitiva. Quedó muy claro, la señora Olga venía vestida con un vestido blanco. Inclusive la sorpresa del Ministerio Público es tal cuando se detiene y dice: dígame en qué momento pudo cambiarse. En ese momento el Ministerio Público rescata la declaración de doña Olga, pero ya el daño estaba hecho para efectos de la acusación que ha presentado el Ministerio Público acá. ¿Por qué razón? Muy sencillo, ella repite 2 o 3 veces en su denuncia que efectivamente andaba una blusa de tirantes y no andaba brasier. Qué extraño que doña Olga salga a cenar a restaurantes sin brasier. Algo muy importante es que ella, ¿por qué menciona esto? Posiblemente muy bien asesorada. La señora Olga dice: aprovechando que yo andaba así, me metió las manos en el brasier. Lo cual es completamente desconcertante, cuando viene a mentir acá para perjudicar al señor imputado. Inclusive vamos a empezar con la relación de hechos con respecto a los testigos. Es importante que su autoridad tenga algo muy claro: es que no hay variación en los hechos acusados del Ministerio Público con respecto a la declaración de a la denuncia de doña Olga. Son los mismos hechos, y esos hechos eran sobre los que iba a versar este debate. Son los hechos que se imputaron al señor Antolín Garrido y son los hechos sobre los que estamos debatiendo. Estamos llegando a la conclusión acá. Notes entonces que efectivamente en la acusación que hace el Ministerio Público es copia al carbón de lo que declaró en la denuncia doña Olga. Entonces, si nos vamos a ratificar lo que dijo en la denuncia, lo ratifica el Ministerio Público, que es lo que acusa, automáticamente tenemos que tener claro que en ese apartado doña Olga mintió. Observemos claramente, inicialmente la cena que habla doña Olga, porque es importante verificar esto en espacio, tiempo y lugar. Doña Olga habla de que ella le puso una grabadora a don Guillermo. ¿En qué momento doña Olga le puso esa grabadora a don Guillermo? Si doña Olga, según los estados de Migración y Extranjería, doña Olga llegó al país el 2 de febrero del año 2016. El día 3, porque es ese día el que le manda un mensaje de texto a Guillermo reclamándole a don Robert Alfaro, que fue testigo acá, le manda a manifestar que efectivamente fue a cenar con doña Olga y ella le reclamó el día 3. Es por eso que doña Olga, al verse confundida, tiene que cambiar totalmente su versión. Dice doña Olga que bajándose del carro la sacó del pelo, la agredió y la metió al cuarto. Extrañamente, según los testigos y que no ha sido desvirtuado por la Fiscalía, la caseta del guarda está a 1,5 metros o 2 metros de la entrada de la casa de doña Olga. Entonces, extrañamente, ni el Ministerio Público lo cuestionó, extrañamente ninguno de los guardas vio ninguna acción de este tipo.
y iría contra la tesis del Ministerio Público de afirmar que efectivamente es el típico agresor que hace las cosas a nivel interno. Sería ilógico que si el señor es un típico agresor, lo haya hecho en la cochera, a la luz de todo el mundo, lo hubiera bajado del carro para obtener testigos. Ahora bien, dice, me mete a la cocina y ahí me agrede, menciona doña Olga. Pero resulta que el Ministerio Público lo que acusó fue otra cosa. Entonces, dice que le pellizcó los pezones en la cocina. Pero aquí en la denuncia, y en la acusación del Ministerio Público, lo que dice fue, se encaramó encima de mí, me puso los brazos hacia atrás, me retorció los pezones y me metió la mano y me pellizcó los vellos púbicos. Eso dice la señora Olga. Entonces, pero lo de la cocina no lo había mencionado. No había mencionado ni tampoco el Ministerio Público lo acusó. Luego viene el segundo gran contradicción que el Ministerio Público quiere rebajar, y es el sentido, señora jueza, que cuando se denuncia dice, forcejeamos y me arrebató el celular. ¿En qué momento de la denuncia o de la acusación del Ministerio Público doña Olga menciona un bolso? ¿En qué momento de la acusación o de la denuncia de doña Olga menciona a doña Olga una grabadora? Si en ningún momento tuvo acceso al vehículo de don Guillermo, ¿en qué momento metió la grabadora? Solamente nos queda por suponer subjetivamente, como ha hecho muchas de sus conclusiones el Ministerio Público, que es que había alguien dentro de la casa que le colocaba grabaciones a don Guillermo en el vehículo. Y ese únicamente puede haber sido el hijo de ella, el señor Andrés Pérez Ochoa, que también tenía interés en este proceso y que puede catalogarse como enemigo del señor Guillermo Antolín, puesto que le tiene demandado en violencia doméstica, y así consta en el expediente. Ahora bien, tenemos que ser claros en lo siguiente. Nos menciona doña Olga que estos no son actos individuales, se dan en un solo acto, hay una unidad de actos, desde que sale del carro, la cocina, las gradas, sube las escaleras, el cuarto, dice ella, se da muy rápido. Entonces, nos declaró que don Guillermo salió por 2 horas y luego regresó a la casa y le devolvió el celular. Otra contradicción grave de doña Olga. Otra contradicción se viene de esta forma. Acusó el Ministerio Público amenazas. No ha indicado el Ministerio Público en qué específicamente consistieron esas amenazas. Pero por sí solo, con la declaración de doña Olga se cae la tipificación del delito de amenazas. ¿Por qué razón? Resulta que doña Olga nos manifestó de que efectivamente el día de los hechos su hijo Andrés no estaba en la casa. Entonces, ¿cuál sería la lógica de un agresor de amenazar a alguien con llamar a alguien que no estaba en la casa? Doña Olga nos dijo a nosotros eso. Nos dijo, no está en la casa, no estaba en la casa. Entonces, ¿por qué el imputado iba a amenazarla con llamarlo si no estaba en la casa? Porque él mismo nos dijo, yo vi a mamá hasta el día siguiente. Y me suena un poco ilógico que ante la narración de los golpes, hematomas tan graves que dijo doña Olga que le profirió el imputado, dada la diferencia, como dijo el Ministerio Público, de fuerza, los hechos hubieran sido mucho más graves. Y llama mucho la atención de que un hijo vea a su madre durmiendo en un sillón y no le pregunte por qué de esos hechos. Claramente que el hijo posiblemente al día siguiente vio la situación, inclusive también miente, porque aquí vino a declarar a la fiscalía diciendo que el señor Guillermo, él lo había visto cuando le estaba pegando golpes en la cabeza y en el estómago y en la mano a la mamá. Sin embargo, el día de declaración, ya bajo la fe del juramento, como bien lo menciona el Ministerio Público, afirma únicamente, no dice que la escupía, es lo que dice él, le estaba haciendo con la mano de esta forma, y por la forma de hablar del señor Guillermo,
esparce la saliva a la hora de hablar, pero con cualquier persona, no es exclusivamente con doña Olga. Es importante, señora jueza, tener claro que el ciclo de violencia se da por una dependencia económica, pero además se da por una situación donde efectivamente la víctima vive y convive con el agresor. Pero resulta que si nosotros vamos a ver en prueba que fue admitida documental en el informe de Migración y Extranjería de entradas y salidas de doña Olga, resulta que entre el periodo del 2011 al 2016 la señora salió 9, 10, 11, 17 veces. Estuvo 8 meses fuera del país. O estuvo 8 meses fuera del país. Entonces, ¿cuál es el ciclo de violencia? ¿Cuál es el ciclo de violencia? Que es una persona que viajaba constantemente a Colombia, España, Estados Unidos. Hay una situación importante. Evidentemente el Ministerio Público tiene que defender su tesis, que como le dije anteriormente, no existe, señora jueza, conexidad, ni existe correlación entre la declaración de la ofendida y los hechos que está acusando el Ministerio Público acá. No es un simple, una simple equivocación, se trata de un asunto que montó doña Olga para poder justificar, como lo dice la señora fiscal, una infidelidad. Pero vamos a ir más allá. Aquí nunca se ha dicho que don Guillermo, ni el testigo vino a decir que don Guillermo conocía ni que realizó el matrimonio supuestamente simulado que habla doña Olga. Se habla del divorcio, que posiblemente le colaboró el señor Antolín Garrido para realizarlo. Sin embargo, hay una situación importantísima, mediante la cual podemos corroborar. El testigo que vino acá en ningún momento dijo, el señor Juan Morales, dijo de que don Guillermo Antolín Garrido conocía que el matrimonio era ilegítimo. Vemos acá cómo el testigo, hijo de la ofendida, le menciona al Ministerio Público que el señor Antolín tiene años de estar agrediendo psicológicamente y que la mamá vive un ciclo de violencia demasiado tremendo y muy desgastante. Sin embargo, cuando estuvo declarando, que dijo que él tenía apenas 1 año y 2 meses de vivir en la casa. Entonces, ¿cómo le constan todas esas otras agresiones si no vivía ahí? Lo cual no permite tampoco tenerlo a él como válido como testigo. Es importante, señora jueza, mencionar lo que dice el Tribunal de Familia cuando en un inicio se revoca la resolución del juzgado de violencia doméstica y se envía para una nueva sustanciación, para que emitan una nueva sentencia. Se emite esa sentencia ratificando y argumentando aún más el por qué se habían otorgado las medidas cautelares. Vuelve a apelar doña Olga, pero esta vez el tribunal dice no, señora, y no solamente por los argumentos que esbozó la señora fiscal, sino que además de eso, menciona algo muy importante, que la agresión iba en sentido bidireccional, que la agresión era mutua, que doña Olga no era ninguna víctima, y así lo dice literalmente el Tribunal de Familia, porque iniciando con la prueba de la supuesta infidelidad de don Guillermo Antolín, fue obtenida de forma ilegítima, violentando el derecho a la intimidad que tiene don Guillermo Antolín. Entonces, ¿cómo le van a exigir una conducta al señor Antolín cuando ella es la primera que lo agredió violentando su intimidad? Y así lo dice el Tribunal de Familia. Es muy sencillo llegar y decir, bueno, es que los 3 días de don Guillermo no meritaron nada, hay desproporción. No, se dio una agresión. Se dio una agresión y eran compatibles también con los hechos narrados por don Guillermo. ¿Qué nos implica esto? Que efectivamente hubo una violencia en ambos sentidos. En ambos sentidos hubo violencia. No es posible creerle a la señora Olga como ofendida, y como muy bien lo menciona el Ministerio Público, solamente hay 2 testigos presenciales ahí, y son
doña Olga y don Guillermo, única y exclusivamente. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a doña Olga cuando en toda la declaración tuvo que ser rescatada de caer al vacío y caer en mentira por parte de la señora fiscal? Nótese que en ningún momento la señora Olga dice que ella se cambió. Ah, pero la fiscal le dijo, ¿usted se cambió? ¿A qué momento se cambió? Fue demasiado rápido. Importante acreditar que el Ministerio Público en eso sí, por lo menos fue objetivo, en decir que efectivamente habían contradicciones. Y para que pueda condenarse a un imputado de acuerdo al artículo 39 y 41 de la Constitución Política, debe tenerse certeza del 100% de que es culpable. Si existe la mínima duda, debe absolvérsele. Ahora bien, vamos a otra situación. Vemos que las fotografías tan mencionadas efectivamente pudieron ser alteradas. La misma fiscal nos dice, aquí se tomaron, pero se las llevaron a imprimir a otro lugar. Y ese fue el día que fueron a imprimir donde doña Katia la vio. Pues no es cierto, porque resulta que la denuncia que presenta doña Olga ante esta fiscalía se da a las 8 horas y 4 minutos del 8 de febrero. Y resulta que las fotografías y la declaración de doña Katia son del 5 de febrero, cuando ella no la ve con esos moretones y ella manifiesta exactamente eso. Ahora, si las fotografías salieron en un celular o en una cámara del Ministerio Público, perfectamente pudieron haber sido alteradas. Y eso es lo que cuestiona esta representación con respecto a las fotografías. Completamente ilegítimo el haber hecho eso. Pues se le pide primero consentimiento para tomar fotografías y luego lléveselas. Puede alterarlas como usted lo considere. Regálanos un segundo. Señora jueza, me da muchísima pena interrumpir al señor defensor, pero verás que es que realmente me siento muy mal. ¿Será posible que me pueda permitir que alguien me venga a sustituir para que escuche las conclusiones del señor defensor y poderme yo retirar? Sí, vamos a otorgarle un espacio para que usted haga un intercambio. Sí. Muchas gracias. Vamos a suspender un